Yo lo primero que quería decirles es que esto no es el resultado de un fenómeno meteorológico adverso, que se han abierto los cielos, caen rayos y centellas y destruyen empleo, se cierran hospitales, se cierran escuelas. No. Esto es el resultado de un proyecto político, planificado hace mucho tiempo, no hace 10 años, más, para hacernos creer en el conjunto de la Unión Europea, y me remonto a 1992, que se podía alcanzar el pleno empleo en la Unión Europea, un pueblo cohesionado, el conjunto de los pueblos de la Unión Europea, somos 27 Estados miembros ya, sobre la base de determinados principios. El primero, el más importante, desregular el mercado. Al mercado, dejarlo libre, no intervenirlo. Segundo, que los Estados miembros no tuvieran ningún sector estratégico de producción público. Por lo tanto, si lo tenían, había que privatizarlos. Recordaréis que en el primer gobierno de Felipe González, España tenía un poderoso sector público, muy potente. La siderurgia, el sector naval, el transporte, la telecomunicación, todo el paquete energético, el gas, los derivados del petróleo, la energía eléctrica, todo era público. Correos, la gestión del agua, todo era público. Y una parte muy importante del sector financiero. Pues bien, tercer principio fundamental que hacían creernos que así se alcanzaría el pleno empleo es empezar a privatizar servicios públicos esenciales y, por lo tanto, la desregulación del mercado que fuera completa. A ningún mercado se le podía dar ninguna orientación que tuviera que ver con el interés general. Esto, en 1989, se teorizó en Washington, la capital de los Estados Unidos de América, y una persona escribió un papel que quería recoger lo que Washington entendía por políticas de reformas. Un tal John Williamson lo escribió en el 89 y recogía en síntesis el pensamiento del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Federal, del Congreso y Senado norteamericano y todos los lobbies económicos de Washington, para lanzar una propuesta desde el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, a todo el mundo, para hacer creer a todo el mundo que efectivamente el futuro del siglo XXI se tendría que dar sobre la base de no intervenir la economía, es decir, que la democracia se quedara justo en los centros de trabajo, que los Estados no tuvieran capacidad de dirigir la economía y dejarnos todos en manos del sector financiero y las grandes transnacionales. Y la primera reflexión que hago es, y quiero hacerles ver, si fuera posible, y si soy capaz, de que esa decisión es una decisión política, que se toma políticamente en la Unión Europea, en Bruselas, de la mano de dos fuerzas políticas importantes europeas. Los liberales, los conservadores, es decir, en España el Partido Popular, y la socialdemocracia, es decir, en España el Partido Socialista Obrero Español. Que ese pensamiento, el pensamiento del consenso de Washington, lo trasladan a Bruselas y en el año 92 se aprueba el primer tratado europeo, el Tratado de Maastricht, en donde se aprueba la moneda única. Bien, pues a los principios desreguladores, todos esos, que lo escribió John Williamson, se añade uno a más en Europa, y es tener una moneda única sin tesoro público europeo. Por lo tanto, es la única moneda del mundo que no se puede devaluar para controlar la inflación. No podemos. ¿Cómo se controla la inflación en Europa? Bajando los salarios. Entonces sí, se controla la inflación. Y en segundo lugar, la segunda gran aportación de ese consenso de Bruselas, del PP y del Partido Socialista Obrero Español, europeos, es tener un banco europeo, pero que no sea la Reserva Federal Europea. Es decir, un banco que no puede dar ayuda directa a los gobiernos, sino que la tiene que prestar a la banca privada, para que la banca privada a otro interés se lo preste a los gobiernos.
Es decir, el principio desregulador también llega al sector financiero para que sea un negocio, no pensando en la gente, no pensando en el interés general, no, en el negocio de unos pocos. Y a partir de ahí, ese gran consenso es el responsable del sufrimiento, de la indignidad, de este dolor y de esta humillación que estamos padeciendo una parte muy importante de los pueblos europeos. Y por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no solamente en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, queremos señalar a los autores políticos de este desastre. Un desastre que en España se convierte en un verdadero golpe de Estado. Un golpe de Estado que nos da la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Un golpe de Estado que lo único que quiere hacer es una cosa muy sencilla. Gracias a la desregulación, una parte del sector financiero jugó con nuestros ahorros, jugó a los ahorros, se creó una economía ficticia a través del pelotazo y la construcción. Eso explota y automáticamente se genera una reacción en cadena en donde las deudas alcanzadas hipotecan un país, hipotecan su producción porque no tiene un modelo de producción productivo pensando en la economía, sino solo y exclusivamente en la especulación. Pues bien, a partir de esa idea central se empieza a trabajar en la necesidad de que, como hace falta otra vez acumular capital, hace falta inyectar a los estafadores, a las personas que tenían que estar en el banquillo, juzgados, condenados y en la cárcel por haber jugado con la economía de todos los europeos y europeas y una parte de la economía mundial. Pero no se hace ese planteamiento porque siguen empecinados y lo fundamental es la desregulación y que los Estados no tengan ninguna capacidad de intervenir en la economía. Claro, en un país como España, en donde dimos una batalla larga, heroica por conseguir la libertad, todas las personas que dieron esa lucha desde el 39 hasta el 77, hasta que se redactó la Constitución, entendimos que en España la lucha por la libertad venía asociada a la lucha por el bienestar social de los trabajadores y trabajadoras. Era indisoluble. Luchar por la libertad era luchar por tener sindicatos de clase, por tener asociaciones de vecinos, por tener asociaciones de padres de familia, para que entre todos fuéramos diseñando un país. Esta era la visión de la lucha por la libertad, que para nosotros es indisoluble. Un país no puede ser libre y democrático si no es un país en donde tiene el bienestar garantizado de las personas, de todas las personas de ese país, con buena educación, con buena cultura, con buena salud, con buenas pensiones, haciendo trabajar a la gente menos y distribuyendo mucho lo que es la riqueza. Pues bien, esa idea central, y es a lo que yo me quería referir en esta primera parte, a nosotros y a nosotras en Izquierda Unida nos interesa mucho, no solamente en España, sino fuera de España, señalar a esa autoría política. Y señalar que, efectivamente, en España, a partir de Felipe González, se privatiza todo, hasta culminar con Aznar. Todo. Todo lo que teníamos público se privatiza, para convertirlo en un negocio. Absolutamente todo. Y claro, en este momento de esta gran crisis, a nosotros lo que más nos interesa es empezar a trabajar una alternativa. Una alternativa. Porque es posible salir de la crisis sin castigar, sin humillar y, efectivamente, planteando una alternativa global en el conjunto de la Unión Europea, que pasaría por decisiones políticas sencillas de entender. Primero, una moneda única con un tesoro público europeo que pueda devaluar la moneda, que no haya que castigar a los salarios. Segundo, un Banco Central Europeo que sea la Reserva Federal, que inyecte dinero rápido a las economías nacionales para activar el consumo, para incrementar los salarios, para que los trabajadores y trabajadoras tengan capacidad de adquisición, compren mercancías y por lo tanto se produzcan mercancías. Si se bajan los salarios,
y se siguen bajando los salarios, no hay capacidad de compra. Si no hay capacidad de compra, no hay mercancías y, por lo tanto, las empresas cierran. Por lo tanto, son dos primeras medidas sencillas, pero es que a partir de ahí la Unión Europea tendría que plantear un replanteamiento general de su orientación económica, para que efectivamente hubiera en los Estados miembros una gran capacidad de tener sectores estratégicos de producción públicos, comenzando por la banca. Y esos sectores estratégicos de producción en el conjunto de los Estados, convertirlos en consorcios públicos europeos, del transporte, de la energía, fundamentalmente el paquete energético para nacionalizar todo lo que es la energía. Y en España había que nacionalizar la energía, todo el paquete energético, y recuperar todo lo que se privatizó. ¿Para qué? Para que la democracia entre en la producción. La Constitución española, en su título séptimo de Economía y Hacienda, que fue una batalla, no es un texto neutral, es un texto que recogió esa larga batalla de la lucha por la libertad, hace una llamada permanente a la intervención pública de la economía, permanente. Hace una llamada permanente, incluso emplaza a las administraciones para que los trabajadores y trabajadoras accedan a la propiedad de los medios de producción. Ese es el mandato constitucional. Es decir, es lo más alto en la participación democrática de la economía, y es hacerte un trabajador con los medios, con la propiedad de una parte de la empresa, para que efectivamente entre todos planifiquemos democráticamente la economía. Y eso es posible a partir de una reforma fiscal potente que haga obligar a que los más ricos más aporten, para que efectivamente haya una distribución de la riqueza y para que, garantizando un modelo productivo sostenible, tengamos también la garantía de resolver todo lo que es el bienestar de las personas, haciéndolas trabajar menos horas, haciéndolas trabajar menos años, garantizándoles buenas pensiones, porque hay dinero suficiente siempre y cuando se hagan las cosas así. Y por lo tanto, la segunda idea que quería explicarles, con la mayor brevedad posible, es que para hacer esto no basta, no es suficiente con las movilizaciones. Nosotros estamos en todas. En el 15M, en las huelgas generales, en los piquetes, en las manifestaciones por la salud, por la educación pública. No faltamos a ni una. Pero no es suficiente. No es suficiente. Hace falta un referente político del cambio para desalojar al poder al Partido Popular. La manifestación decisiva, la que decide de verdad, es cuando se convocan elecciones. Esa es la manifestación decisiva. Se ponen las urnas, la gente vota, se recuentan los votos, montoncito de PP, montoncito de PSOE y montoncito de Izquierda Unida. Ahí está, la madre de todas las batallas. Y nosotros, de forma muy modesta, pero con una gran determinación, decimos que ha llegado el momento de preparar la alternativa política para desalojarlos del poder. Y que el referente político hay que construirlo. Y que Izquierda Unida, por lo que dicen las encuestas, que estamos en buenas condiciones para decir que aquí estamos para desalojar del poder y para disputar el poder y la hegemonía tanto al PP como al Partido Socialista. El Partido Socialista debería haber cambiado. Es mucho lo que está ocurriendo en Europa, y la socialdemocracia tiene una gran responsabilidad. La socialdemocracia cogobierna la Unión Europea con los conservadores y con la derecha. En el colegio de comisarios hay 6 socialdemócratas. La socialdemocracia está actuando en contra de lo que era su idea fundamental, el núcleo fundamental socialdemócrata europeo, de la época de Olof Palme, cuando era primer ministro de Suecia, y era intervenir la economía, tener políticas fiscales progresivas, que los Estados tuvieran capacidad de planificar la economía y, por lo tanto, tener un potente sector público de la economía, y todo eso lo han renunciado. Y nosotros y nosotras teníamos esperanzas de que, tal es la crisis
la fuerza de la crisis, que hubiera una señal de la socialdemocracia europea y dijéramos, bueno, oye, nos hemos equivocado, vamos a cambiar y efectivamente esto no se puede tolerar. Pero no hay ninguna señal. Dio una señal tímida Hollande en las presidenciales francesas y se comprometió solemnemente ante el pueblo francés para desalojar a Sarkozy, que si él llegaba a ser presidente de Francia, inmediatamente estaría en contra del Tratado de Estabilidad, este tratado que nos está machacando a todos los países europeos, para que efectivamente el ajuste se encargue de volver a llenar las arcas de los banqueros estafadores en el conjunto de la Unión Europea. Pero se ganó las elecciones, ganó Hollande gracias al frente de izquierdas, al frente de Gauche, donde está el Partido Comunista y otros partidos, y en cuanto llegó al Elíseo y pasó a ratificar la ley del Pacto de Estabilidad, de este pacto que nos obliga constitucionalmente como primera medida a pagar a los deudores, a todos los acreedores, antes que la educación, antes que la salud, antes que el empleo, pues cuando llegó a la Asamblea Nacional Francesa, el Partido Socialista francés votó a favor. Votó a favor. ¿Y qué decir de Grecia? En Grecia, de la Grecia humillada, la Grecia aplastada, pues también por el golpe de Estado, están cogobernando la derecha y la socialdemocracia. Por lo tanto, nosotros y nosotras ya nos gustaría venir más acompañados. Y les hablo en estos términos porque no hay campaña electoral. Nadie puede decir que venimos aquí a hacer campaña electoral. Pero es una obligación decirles que si no hay un referente político, al poder no le va a asustar que llenemos las calles, ni que hagamos huelgas generales. Es más, este gobierno de Aznar llegó al poder con mayoría absoluta después de aparecer el 15M y después de 2 huelgas generales. Por lo tanto, las huelgas generales son muy importantes, tal vez la movilización democrática más importante, la más importante. El 15M, muy importante, y ahí estaremos, pero no basta. Y por lo tanto hay que empezar a debatir, barrio a barrio, fábrica a fábrica, que para salir de esta situación hay que hacer falta desalojarlos del poder, y solamente hay una forma, que se llenen las urnas del voto de cambio. Y entonces sí, con un programa realizable al día siguiente. Es decir, si Cayo Lara fuera elegido presidente del gobierno, en sus primeras medidas sacaría decretos leyes que ningún tribunal los podría echar para atrás, con la Constitución en la mano. Rescatar y nacionalizar una parte de la banca. Nacionalizar todo el paquete energético. Todo. La electricidad, el petróleo, el gas, porque es fundamental para un nuevo modelo productivo. Y, por supuesto, todo lo que se refiere a la política fiscal, con políticas fiscales para repartir la riqueza, que la hay, para ir a los paraísos fiscales, para cerrarlos, para acabar con todo lo que es el blanqueo de dinero y todo lo que es la especulación financiera con dinero oculto, opaco, al que salga a la superficie. Y con esos decretos, inmediatamente se pondría el país a funcionar. No solamente sin tocar la educación pública y la salud, sino mejorando e invirtiendo en la sanidad y la educación, invirtiendo en investigación y desarrollo y dando una salida a la juventud, porque esta juventud, la mejor formada, es una juventud que se está obligando a salir del país. Y una juventud, un país que no tiene capacidad de dar trabajo a su juventud es un país que tiene que cerrar sus puertas como proyecto. No hay posibilidad de construir un país. Y por lo tanto, yo creo sinceramente que a la gente de Izquierda Unida, a los hombres y mujeres de Izquierda Unida, la historia nos ha colocado en esta tesitura. Y tenemos que ser más. Vamos a celebrar la Asamblea dentro de poco, en diciembre. Y vamos a apelar a nuestra organización para que sea una organización de masas. De masas. Una organización donde quepa todo el mundo, todos los luchadores, todas las luchadoras, la juventud, pero para hacer un referente político, para decir que nuestro primer objetivo, una vez terminada la Asamblea, es desalojar a Rajoy de la Moncloa.
para acabar con el sufrimiento, para acabar con esta humillación permanente, desde una alternativa realizable en España y en Europa. Dentro de 2 años tendremos elecciones europeas. Esa va a ser la batalla de todas las batallas. Y tenemos que ser mucho más fuertes y mucho más organizados. Yo termino diciéndoles que no hay nada sin lucha. Todo lo hemos conseguido gracias a la lucha. Nunca se nos ha regalado nada. Pero cuando vienen momentos tan difíciles, cuando se viene este golpe de Estado que pretende hacernos retroceder a valores de 1950, la izquierda que yo tengo el honor de representar es una izquierda que no solamente no se arruga, sino que va a tener más fuerza para luchar. Mucha más fuerza. Y yo les apelo a que nos acompañen, que se acerquen más a Izquierda Unida, y si se pueden afiliar, se afilien, porque tenemos que ser mucho más. Cuanto más fuertes seamos, más capacidad tendremos de desalojar al poder a los autores de este sufrimiento. Nada más y muchas gracias.